Estamos en vivo y en directo. Me avisa si ya me escuchan. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, César Ricaurte, cofundador de Fundamedios. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Bienvenido, principalmente para conversar lo que tiene que ver con Fundamedios, las actividades que vienen realizando, el tema de la acreditación y también, por supuesto, la réplica a lo que se mencionó por parte de Orlando Pérez en este espacio. Y me gustaría empezar por allí, César. Orlando acá dijo básicamente que una de las principales cosas que no le gustó, porque también fue parte de Fundamedios, fue el manejo del dinero. Y mencionó un manejo raro del dinero. Se lo pregunto a usted directamente. Bienvenido, César. Buenos días, Nelson. Gracias por mencionar que esta entrevista, este espacio, en realidad lo habíamos pedido para explicar lo que es credibilidad, la certificadora. Y realmente la réplica de a Orlando Pérez va a ser muy corta, Ah, perfecto. porque, porque realmente, bueno, el señor Orlando Pérez básicamente tiene antecedentes violentos y de ser un mitómano. Y aquí no es la excepción. O sea, el señor Orlando Pérez nunca, y en esto quiero ser enfático, nunca perteneció a Fundamedios. Él nunca fue socio de Fundamedios. Se está inventando, ha creado una ficción en su cabeza, ¿no es cierto?, de que él fue en algún momento parte de Fundamedios. Él nunca lo fue. Aquí tengo el acta constitutiva de la fundación. Okay. Miremos si es que el señor Orlando Pérez en alguna parte aparece firmando como socio. Este documento lo puedo enviar, Nelson. Él no apareció nunca, jamás como socio de Fundamedios, así que ¿cómo se puede ir de algo que nunca perteneció, que en donde nunca estuvo? ¿No es cierto? Eso realmente es una ficción que el señor Orlando Pérez tiene en su cabeza, que es una ficción que además es parte de una fijación personal que tiene conmigo, ¿no es cierto? Es evidente que tiene una enorme, me tiene una enorme envidia, diría yo, un resquemor personal que no sé de dónde surge, pero que bueno, o sea, seguramente el señor Pérez se siente muy pequeño al lado de lo que hemos logrado como Fundamedios, porque Fundamedios es una organización sumamente prestigiosa, no solamente en el Ecuador. En este momento nosotros tenemos 19 socios en el país. Eso lo vamos a ampliar a 40 socios este año. Están los periodistas más prestigiosos del Ecuador como parte de la organización. Es una organización que en su momento ha tenido diversos premios internacionales, reconocido por su labor. Es considerada a escala internacional como una de las organizaciones más importantes y prominentes del continente. Tenemos oficinas en Washington, D.C., donde tenemos también un board donde están periodistas importantísimos de toda América Latina, es decir, nuestro alcance no es solamente del Ecuador. Hemos sido reconocidos siempre por un manejo muy minucioso, muy riguroso de los recursos que manejamos. No ha habido nunca un solo cuestionamiento a la forma en que manejamos el dinero, ni de parte de los socios que forman la organización, ni de parte de los donantes, ni de parte de terceros que han hecho auditorías exhaustivas a la organización, porque Uh -huh. evidentemente al ser una organización del alcance que tenemos, nos sometemos a auditorías periódicas y siempre hemos cumplido con todos los requerimientos y todos los manejos estrictos. Uh -huh. Nelson, hay que mencionarlo. A nosotros durante el gobierno de Rafael Correa sufrimos una persecución inmensa. Nos rebuscaron por todo lado. El mismo señor Orlando Pérez se inventaba otra parte de su mitomanía, ¿no es cierto? Inventarse este tema de que somos agentes de la CIA y que somos parte de una estructura en la cual reclutamos periodistas para la CIA, etcétera, etcétera, ¿no Pero, es cierto? Sin César, tener, pero sin tener una sola prueba. una cosita que también eso se mencionó, yo sé que la réplica no la quieres ampliar, pero es importante, además que vamos a conversar sobre la credibilidad, y yo creo Sí, que esa es la oportunidad precisamente para clarificar. Sí, precisamente claro. se mencionó el tema de Estados Unidos, de este Ujú. financiamiento, de esta cercanía, y que formaría parte de una especie de, no sé cómo mencionarlo, pero de corriente de reclutamiento, como lo dices, pero para orientarlo a una ideología. Es decir, Ujú. ok, tenemos a Fundamedios, tiene 19, 40 periodistas, me dirás
si puedes, cuáles son, no necesariamente todos, pero bueno, pero que son estos periodistas o esta corriente de defensa a una corriente ideológica. Te pregunto, ¿eso es malo? Ujú. A ver, nosotros defendemos un principio que es la libertad de expresión, que se manifiesta a través de varios derechos, ¿no? La libertad de expresión en sí misma, la libertad de prensa, la libertad de protesta social, la libertad de asociación, ¿no es cierto? El acceso a la información pública, o sea, son varios derechos conexos. La misma Corte Interamericana ha señalado que justamente la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, porque es un derecho que permite ejercer otros derechos y además tiene esa dimensión estructural de la libertad de expresión. Eso puede ser concebido como una defensa ideológica. A mí me parece que es hilar muy fino y es Ujú. tener las cosas, los valores trastocados, ¿no es cierto? O sea, la libertad de expresión debe servir tanto para gobiernos de derecho, tiene que ser garantizado, tiene que ser respetado, tiene que ser promocionado tanto en gobiernos de derecha como en gobiernos de izquierda. Y nosotros nos hemos comportado absolutamente coherentes con este principio. Nosotros hemos sido críticos con el gobierno de Correa, después con las acciones del gobierno de Moreno. Cabe recordar el papel que tuvimos, justamente que hemos tenido siempre en respaldar la lucha de las familias de los periodistas secuestrados y asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia en el 2018 y en denunciar todos los atropellos que se han cometido en todos estos años, incluso durante el gobierno de Guillermo Lasso. Hemos sacado comunicados sumamente duros, como cuando el presidente Lasso vuelve a utilizar el mecanismo de la cadena nacional para atacar a medios y periodistas, especialmente a un medio de comunicación digital, ¿no es cierto? Entonces, y a nivel continental, a nivel regional, hemos sido críticos tanto con el gobierno de Daniel Ortega, Ya. que persigue periodistas de forma indiscriminada, como con el gobierno de Bukele, que puede ser considerado de derecha, Ujú. es considerado de derecha, porque también persigue periodistas. Esto, Nelson, tener una lectura de que solamente se ataca o los gobiernos de izquierda, ¿no es cierto?, tienen una mala relación con la libertad de expresión. Esto me parece que, como digo, es tener una visión muy parcial de las cosas, porque hay gobiernos autoritarios de izquierda, de Claro. derecha, hay actitudes neodemocráticas, tanto de derecha y de izquierda, y a las dos hay que criticarlas y hay que defender los principios y valores y las libertades en uno y en otro caso. Claro, y ese es un tema bastante complejo, César, porque, por ejemplo, se lo voy a decir, que tengo la oportunidad ahora que lo tengo acá. Por Ujú, ejemplo, yo sí sentí que Fundamedios tiene una diferencia entre periodistas que son de izquierda o de derecha, o no sé si tienen una tabla, o no sé. ujú. No sé, le pregunto, porque una vez hubo Como, una... como la famosa tabla de las drogas, Bueno, Nelson, eh, que todo el mundo habla que existe, pero no bueno, existe. pero yo le cuento mi caso. Yo tuve un Mm, ataque, ¿verdad? Yo mm, lo dije en mis redes, porque estaban en esta época, sí, hay ataques a medios y toda la cosa. mm, mm, Y resultó que Fundamedios sacó un comunicado diciendo que obviamente se rechazaban el ataque, pero me ponían una etiquetita que yo nunca la tengo. Me pusieron ahí mm, el medio correísta hablando mm, claro con el Salazar. mm, Yo mm, lo dije en mi espacio. Digo, mm, ¿cómo sabe César si yo soy socio o parte mm. del correísmo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí hay una especie así como de, estos son de izquierda, vamos a darle, o vamos a No. estigmatizarlos. Por lo menos vamos a estigmatizarlos. Ojo, Mm. no me causa molestia que me digan correísta. Me daría más vergüenza que me digan lacista. Eh, a eso le iba a decir Nelson, o sea, bueno, no sé por qué se ofende si le dicen correísta. No, no, pero es A que mí, a mí, a mí, era parte de. sí, a mí todo el tiempo los trolls al servicio del señor Orlando Pérez y de otra gente de este tipo, todo el tiempo me están atacando y diciéndome de todo. Se han inventado una biografía, o sea, no es solamente que hay algún insulto por ahí aislado. Me han inventado una biografía, han atacado a mi familia, me han atacado de todas formas. Ujú. Ahora, incluso mire la gravedad de esta acusación del señor Pérez de que yo manejo mal el dinero. Obviamente estamos considerando acciones
penales y civiles. El señor Pérez ha pasado atacándome 15 años, ¿no es cierto? Y él y todos sus trolls, ¿no es cierto? Lamento mucho, Nelson, en su caso, si es que hubo algún tipo de etiquetamiento, ¿no es cierto?, de ese tipo. Me parece Claro, que en ese caso se rectificó, se quitó esa etiqueta, ¿no es cierto?, en una versión posterior de esa alerta. ujú, Generalmente no lo hacemos y cuando yo hablé con mi equipo para valorar esto, lo que había sucedido, lo dijimos claramente, esto nunca lo hemos, nunca hemos puesto etiquetas a los claro. medios y periodistas. Así que si sucedió en un caso, eso no significa que sea nuestra costumbre, Nelson. No lo hacemos y no lo vamos a hacer nunca. Mire que es increíblemente, porque veía incluso un video suyo que en el cambio sí nos criticaba y nos decía que defendíamos a periodistas de derecha, Es ¿no que es cierto? parece, es que se Por nota, haber defendido, claro. pero es increíble, Nelson, en ese caso, y no lo critico, usted tiene todo el derecho de hacernos las críticas que desee, ¿no es cierto? Pero era increíble que nos dijera que defendíamos a un periodista de derecha, a Carlos Rojas, de Coavisa, ¿no es cierto? Siendo atacado porque poníamos que había sido atacado por el asambleísta de derecha, ahí sí, de derecha, claramente, social cristiano Esteban Torres. O sea, mm, es interesante ver cómo, o sea, nos critican por defender a un periodista Claro. de los ataques de un asambleísta del partido de derecha. Pero más allá de eso, Eh, César, por ujú, ejemplo, ¿qué es sí. Fundamedios? O sea, más allá de los comunicados, porque a la final Ujú. nos podemos quedar en comunicados, Fundamedios saca un comunicado en defensa de Carlos Rojas, en defensa de Nelson, en defensa, no sé si de Orlando Pérez algún día, no creo, Sí, lo sacamos, porque, hemos sacado, porque parece que hay hemos un sacado. conflicto bastante fuerte ahí entre ustedes. No, mire Eh, que aún en el caso ujú, del señor Pérez, cuando ha ejercido el periodismo, ¿no es cierto? Porque ahora no, evidentemente es un funcionario público y es más bien un agresor, pero cuando ejercía el periodismo en algún momento, por supuesto que sacamos eh, eh, alertas sobre posibles agresiones que sufría. qué bien. ¿Qué es Fundamedios, Sí. Nelson? Ujú, Me pregunta. Es una organización de la sociedad civil, o sea, una ONG cuyo fin es la defensa, promoción de la libertad de expresión en el Ecuador y a nivel regional, que trabaja también en el campo que se denomina el desarrollo de medios, es decir, nosotros capacitamos, formamos a periodistas de todo el país, nos hemos recorrido todo el país, hemos capacitado a más de 5.000 periodistas en acceso a la información pública, en periodismo de investigación. Hemos trabajado en temas justamente de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión. ujú. Es decir, tenemos un amplísimo trabajo que hemos venido realizando a través de estos 15, ya casi 16 años que vamos a cumplir en este año. Y como parte de ese trabajo, justamente desarrollamos este año, Ujú. pero con un trabajo previo de casi un año, este proyecto de la certificadora de medios credibilidad, que Nelson, más allá de cualquier resquemor que puede haber, ¿no es cierto? Es realmente importantísimo el plantearse el tema de la calidad del periodismo que se está haciendo en el Ecuador. Debe ser una de las preocupaciones centrales de quienes hacemos comunicación, de quienes hacemos periodismo, de quienes tenemos medios de comunicación, de quienes nos enfrentamos diariamente a las audiencias. Ujú. Porque es evidente, y esto le cuento, don Nelson, este proyecto nace de constatar orgánicamente, ¿no es cierto?, las necesidades de los medios de comunicación del país. Ya. Entre el finales del 2021 y el 2022 nos recorrimos 17 provincias del país. Los equipos de Fundamentos nos recorrimos gran parte del país. Y ahí, ¿qué es lo que nos decían cada vez que llegábamos a una ciudad a dar un taller y demás? Nos decían, levantaban la mano y Ya. decían, oiga, pero ¿cómo?
¿cómo podemos nosotros diferenciar, cómo podemos diferenciarnos nuestro medio, que es un medio serio, que tiene un proyecto detrás, que tratamos de hacer bien las cosas, de la fanpage que acaban de sacar y que desinforma y que además es un Ah, ok. medio que se gana, que nos quita publicidad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y esto se repetía en todas partes del país. Comenzamos a analizar, vimos que a nivel mundial se estaba desarrollando proyectos similares a credibilidad. Hay, por ejemplo, el proyecto llamado GTI en Europa, un proyecto que es planteado por Reporteros Sin Fronteras, ¿no es cierto? Una organización que también defiende la libertad de expresión. Se asocia con la Comisión Europea, es decir, con el órgano ejecutivo de la Unión Europea, y desarrollan este proyecto que, como le digo, se llama GTI, que es básicamente una certificadora de medios parecida a credibilidad. Obviamente otra Ujú. dimensión, ¿no es cierto? Aquí estamos en el Ecuador, allá está, es toda la Unión Europea. Existe el proyecto más antiguo que se llama The Trust Project, que es un proyecto que más bien privado, ¿no es cierto?, en el cual las grandes cabeceras periodísticas del mundo se unen y deciden una serie de parámetros a respetar en el momento de calificar o de asociarse con nuevos medios. Credibilidad, Nelson, porque le veo que tiene ganas de preguntarme cosas, solo con esto termino, ¿no es cierto? Credibilidad en realidad es una iniciativa que une sociedad civil, empresa privada, es una iniciativa no obligatoria, ¿Ya? esto no significa que ningún medio de comunicación tiene que obligatoriamente someterse a esto y que si no tiene la certificación no va a poder trabajar, eso no es Claro. cierto, Ujú. va a poder trabajar. Y lo que hacemos, el énfasis y lo importante de credibilidad es básicamente los procesos, que nosotros lo que vamos a entrar a examinar de los medios de comunicación, a evaluar, son los procesos. Procesos en tres áreas: en el área administrativa financiera, en el área de periodístico y en el área de transparencia y relación con las audiencias. Ujú. En el área periodística vale la pena mencionarlo, aclararlo con absoluta firmeza, que no vamos a entrar a calificar líneas editoriales ni tampoco contenidos de los medios de comunicación. Son los procesos de verificación, los procesos de contrastación, de manejo de fuentes, ¿no es ¿Ya? cierto? Ese tipo de cuestiones, pero no los contenidos ni la línea editorial del medio de comunicación. Eso jamás lo vamos a calificar. Y una última cosa, Nelson, que vale la pena aclararlo. No es César Ricaurte, no soy yo el que voy a entrar a calificar a los medios, voy a poner una listita como Claro. la que me dijo y voy a decir estos son los medios buenos y estos son los medios no. Va a haber un equipo de consultores que trabajan de forma independiente con el medio de comunicación, de forma absolutamente confidencial entre el medio y el consultor, para mejorar los procesos en estas tres áreas que he mencionado. Eh, Entonces, no, Fundamedios no va a intervenir, no va a ser el que califique a los medios de comunicación, va a yo- ser un tercero. Claro, no, está bien, porque básicamente es importante conocer dentro del proceso de acreditación quién los acredita a ustedes, como lo acaba de decir, Mm, como lo acaba de decir usted ahora, César. ¿Sabe cuál es lo complicado? Y yo comparto el tema de la libertad. mm, Lo ujú. complicado, y lo pongo desde mi punto de vista, es, por ejemplo, que de pronto yo diga, "Vaya, me voy, y ¡pac! Me llevan a una reunión donde está Cucalón, el embajador de Estados Unidos, que por acá, que por allá, y, ¿me entiende? Y mi línea siempre No, ha no lo sido entiendo. crítica. No, lo que quiero No. decir es que, por ejemplo, entro al proceso, quiero, pero indirectamente, no digo que ustedes lo hacen, pero lamentablemente, y me gustaría su criterio acerca de la libertad de los medios, ¿cómo logramos libertad si de alguna u otra manera siempre hay un direccionamiento, ya sea del financiamiento que venga de organizaciones de Estados Unidos, que de una u otra manera me pueden decir, sí, Nelson, estás acreditado, pero, y no solamente ustedes, sino por otro lado, por otra corriente, por otra orilla, que de pronto también uno quisiera por ahí, entonces la pregunta mayor es, ¿cuál es la libertad? ¿O en qué momento el medio tiene esa completa libertad? Yo le puedo decir acá, sí siento esa libertad porque no por ser malcriado, pero no respondo, por ejemplo, a ninguna organización, solamente aquí a nuestro espacio, a nuestro pequeño canal. Me Mm. gustaría tu criterio. Claro que sí, Nelson.
El tema de la libertad de los medios se define en la decisión acerca de sus líneas editoriales y de los contenidos que ubica el medio de comunicación día a día. Y eso estoy absolutamente de acuerdo contigo que tiene que ser decisiones autónomas de las redacciones, de los periodistas, de los editores, ¿no es cierto? Eso tiene que ser además procesado. Justamente una de las características esenciales de los procesos de los medios de comunicación es justamente esa libertad, esa autonomía que tienen los periodistas, que tienen las salas de redacción para decidir esos contenidos. Eso es vital, eso es clave, es un valor irrenunciable, tiene que ser un valor irrenunciable. Y no tiene que estar determinado ni por los fondos que reciba, ni por la publicidad que contrate, ni porque el gobierno sea el mayor anunciante o es Claro. la empresa X el mayor anunciante o porque el dueño del medio tiene un X negocio, algo que además está prohibido por la Constitución y las leyes, pero digamos que tiene relaciones con un banco, que tiene, etcétera, etcétera. Esto en realidad no tiene por qué determinar esa línea editorial, esa libertad. Por eso tiene que haber procesos que determinen, que garanticen, ¿no es cierto?, la libertad de un medio. Por ejemplo, te cito un caso, Nelson. Nosotros creemos firmemente en que debe existir medios públicos en el país, ¿no es cierto? Medios que sean financiados con dineros públicos, pero esos medios públicos tienen que ser absolutamente autónomos, independientes y Ya. transparentes. ¿No es cierto? El momento que un medio público se convierte en el órgano de difusión de un partido político que está en el poder, Ujú. de un gobernante o de un caudillo que está en el poder, ¿no es cierto? Que no responde al público, sino a los intereses políticos de quien gobierna, ¿no es cierto? Y esto te hablo a nivel Ujú. nacional o a nivel local, ¿no es cierto? Porque hay muchos medios a nivel local. Entonces, ahí ya no se desvirtúa, ya no es un medio público. Ya está respondiendo una vez más, ya no tiene esa autonomía y esa independencia y está respondiendo a ciertas consignas, ¿no es César, cierto? yo quisiera preguntarte Ujú, antes de seguir, porque sabe que a veces me parece, yo entiendo lo que usted dice, pero sabe que no funciona en la práctica. No funciona en la ujú, práctica. Vemos un TC que funcionaba cuando estaba Correa al servicio de Correa. Luego vemos ujú, un TC que funciona al servicio de Guillermo Lazo. O sea, eso es evidente. Sabe que eso en la práctica no sí, funciona. Y sabe que otra cosa, y me gustaría también su criterio en esto. Pasamos una elección y sí, vimos como medios, hablemos de nacionales, ¿no? TC Televisión, al servicio de Lazo, con toda la propaganda a favor de la consulta popular, y ujú, perdieron. Entonces, esto sí ujú, me lleva a una reflexión como, ok, ¿qué tan bueno, qué tan malo es que existan medios completamente identificados con derecha, con izquierdas, ujú, comunitarios, gobiernistas? Porque ¿sabe qué, César? Yo creo que no está mal eso. Me gustaría saber qué ujú, piensa usted. Yo no creo que esté mal. Pero si usted me ujú, dice, nosotros defendemos a Lazo, bueno, está bien. ujú, Yo sé que ustedes no están en esa línea, pero si son un medio y dice, yo defiendo a Lazo, está bien, hermano. Yo defiendo a la izquierda, está bien, hermano. Mientras no lleguemos sí, a la calumnia, al insulto. ¿Sabe por qué? Porque al final la gente decide, ¿no? La gente ujú, toma su camino y el ejemplo claro. está en las últimas elecciones. Los medios fueron derrotados. Ujú. A ver, Nelson, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que son medios privados, ¿no es Ya, cierto?, que definitivamente pueden decidir la línea editorial. ya. Eso es así, ¿no es cierto? Pero los medios que se manejan con dinero público tienen que ser medios que no pueden optar por una línea política, que tienen que ser, más bien uno de sus valores centrales, tiene que ser la pluralidad y la diversidad, porque una sociedad es plural y diversa, ¿no es cierto? O sea, un medio que se llame público no puede decir, yo solamente voy a representar y voy a hablarles Ok, bueno, está bien. a los que son de derecha, ¿no Ujú. es cierto? O a los que son de izquierda, o a aquellos que me caen bien y a estos no, ¿no es cierto? No. Eso no puede ser posible. Un medio público tiene que tener otros valores, otra escala de valores. Eh, y eso, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo que en el Ecuador eso es todavía una utopía, Claro, es difícil. es algo a alcanzar, ¿no es cierto? No debemos renunciar a esa utopía, debemos luchar siempre para que, por ejemplo, yo
te prometo, o sea, en mis prioridades, si hubiera sido alguien con poder de decisión, hubiera preferido trabajar en una ley de medios públicos que en las reformas a la ley de comunicación que se plantearon y se aprobaron Ok. a finales del año pasado y que casi son un desastre, ¿no? Casi son unas reformas fallidas Ujú. por la falta de habilidad política del gobierno. César, ¿usted estuvo de acuerdo ¿No en es que se cierto? elimine esta ley? Porque yo le digo una cosa, más allá de las Ujú, persecuciones y todo eso, que es verdad que mucha gente la sufrió, pero hay cosas que, por ejemplo, sí se cambiaron, como el tema de ujú, los contenidos, de los crímenes. Vea, yo soy muy crítico en esto. Antes, y yo no sé si le va a gustar, pero cuando estaba Correa, por lo menos se respetó el tema de que los muertos no salgan, pues, la gente ahí toda ujú, degollada en los periódicos. Un señor ujú, dijo, acá en un medio pequeño de mi ciudad, dijo, qué coraje que tengo con el dueño del periódico que sacó a mi hijo en primera plana ahorcado, pero no puedo hacer ujú, nada, me siento impotente. Oiga, esas cosas se ujú, cambiaron y ahora estamos vuelta, cada quien hace lo que le da la gana, la víscera puede, si puede ir impregnada una víscera en el periódico, es un asco. ujú, ujú. Nelson, nosotros siempre vamos a optar por la necesidad de que se haga un periodismo profundamente ético, comprometido con las víctimas, ¿no es cierto? Comprometido con las causas sociales, con los derechos humanos. Ujú. Y eso significa respeto a las víctimas, a las familias de las víctimas. Sí, evidentemente hay malas prácticas periodísticas, hay eh, mm, malos contenidos que no respetan a los seres humanos que están sufriendo, que son las familias y las víctimas. Y eso hay que cambiarlo, Ujú. definitivamente. Ahora, la herramienta es ponernos un Carlos Ochoa No, detrás tampoco así. de los medios, pero eso es lo que Claro, pasó, eso es pues, lo mi querido malo, Nelson. eso es lo malo. Eso es lo que pasó. Claro, Entonces, lamentablemente pasó también y lo rechazamos. tenías a alguien con un Carlos Ochoa que con el hacha, ¿no es cierto?, que era la ley de comunicación, persiguiendo a los medios, especialmente a los medios críticos con el gobierno, ¿no? Nosotros creemos que hay que tomar otro camino, y es justamente el camino de la calidad de los medios de comunicación. Y es por eso, quizás a muchos no les puede parecer que el proyecto Credibilidad no es bueno, no, etcétera, etcétera. Respetamos absolutamente esas causas, pero sí hay un genuino compromiso de nuestra parte, de Fundamedios, con la calidad en el periodismo. No, Eso queremos dejar muy sentado. A diferencia de muchos de nuestros detractores, incluyendo el señor Pérez, yo no creo que pueda él exhibir una sola iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los medios de comunicación. Y le voy a decir algo que ya que hablábamos de los medios privados y del Amazonas y demás. El señor Rolando Pérez, cuando hace este recuento y él se pone en Fundamedios, algo que nunca existió, él nunca fue parte de Fundamedios, ajá. él era asesor editorial de Teleamazonas, trabajaba directamente con el señor Fidelegas y todo el grupo Pichincha. Y él fue el que tramita estos fondos que después dice que nosotros hemos, como algo oculto, ¿no es cierto?, algo horrible, hemos tenido fondos del Banco Pichincha. El señor Orlando Pérez fue el que consiguió esos fondos. Nosotros ni siquiera vimos esos fondos porque fueron todos manejados por el señor Pérez. Eh, y ahora, él se inventa todo este asunto, ¿no? De nuestro supuesto mal manejo. Bueno, Nada más no, no, está anécdota, bien. estimado César, Nelson. yo creo Lo que, que sí quiero, en algún lo momento que tendrán quiero que dejar, definir legalmente ese asunto. Yo sé que usted tiene el eh, derecho a eh, hacerlo, creo que Orlando también lo hizo. Bueno, algún rato. no, o sea, mira, Nelson, o sea, a estas personas uno tiene que elegir sus enemigos. Este señor Orlando Pérez es muy chiquito como para enfrentarme a mí. Le perdono, o sea, no, pero eso sí, estamos viendo con abogados las acciones legales que se puedan poner, porque hay que ponerle un alto. O sea, han sido 15 años de ofensas, de mentiras, de difamaciones. Y creo que es necesario poner un alto a esta clase de seres humanos que tienen el alma muy chiquita, están llenos de miseria. Ok. Eso nada más, Nelson. César, Ujú, solamente para finalizar, primero agradecerte ujú, por tu tiempo, pedirte tus palabras finales, pero también dejarte una inquietud que ustedes están trabajando con Fundamedios. Me ujú. parece valedero, me parece excelente, me parece la iniciativa súper bien, solamente que hay una cosa que yo siempre digo, incluso de los propios gobernantes, que cómo se palpa eso es la gran diferencia de las iniciativas
a la realidad, ¿no? Es como el presidente, Sí. ¿no? El presidente bla, 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 y yo siempre acá molesto, ¿cómo palpa el ciudadano? ¿Cómo palpa el Sí, periodista todos esos cambios? Te la planteo. sí. Ahora, como ya se desbarató la comunicación y cada quien hace lo que le da la gana, yo conozco de medios, obviamente no sé si nacionales, pero locales, en donde los dueños no pagan lo que tienen que pagarle a un Mm, profesional, en donde mm, siguen abusando del profesional de la comunicación, en donde no hay derechos al profesional de la comunicación. Te lo dejo ahí, César, para que sí, ustedes como sí. fundación también presionen, hagan esas Mm, iniciativas y logremos tener eso palpable para sí. el comunicador. Y tus palabras finales. Sí, no, lo que tú dices, Nelson, es algo que sucede. Definitivamente es una realidad muy, muy complicada, o sea, y más aún cuando uno sale de Quito y Guayaquil. En provincias, la situación de los medios de comunicación, de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación es sumamente complejo. Los medios tradicionales están en declive, eso es evidente, están en una crisis enorme. Los nuevos medios todavía no logran consolidarse. Y tenemos que, yo creo que justamente unir fuerzas, todos quienes creemos en un buen periodismo, en un sistema de comunicación sano, ¿no es cierto?, para el país, tenemos que unir fuerzas para fortalecer justamente ese ecosistema de medios. Que eso no significa fortalecer a los empresarios de medios, no, significa que los ciudadanos puedan contar con mejores medios de comunicación, con mejor información que le permita tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. A eso nosotros nos abocamos, en eso estamos comprometidos profundamente y lo vamos a seguir haciendo, Nelson. Te agradezco Que así sea. infinitamente este espacio. Realmente ha sido un placer y un honor conversar contigo. Gracias, César. Nos vemos. Éxitos. Chau, chau. Gracias, chao. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, en la primera parte de la entrevista, porque ya está nuestra segunda invitada, ya le vamos a dar paso. Pero era importante, yo creo que, bueno, más allá de los problemas que tienen, que yo la verdad que ahí, ya lo dijo Orlando, que va a interponer acciones, ya lo dice César, va a interponer acciones, entonces ya, como siempre le digo a la gente cuando me escribe, ya la vaina pasó a tema judicial, pues y tendrá que dilucidarse por ese lado. Lo que yo sí creo es que el discurso, sea cual sea Fundamedio, sea lo que sea, debe palparse. Y yo sí lo digo por conocimiento de causa, que la ley que funcionó en la época de Correa, que lamentablemente hubo excesos políticos, sí se reflejó en la estabilidad de periodistas, con sueldos dignos, con obligar a que no se irrespeten los derechos de las víctimas, ¿ok? Con obligar a que se ponga en el periódico el tiraje y la venta, en transparentar la información. Eso, aunque les moleste, hubo en la época de Correa. Sí, también se peleaban ahí con todos se andaban peleando y le hacían dar coraje a don Alfonso cada vez que le metían una cadena, pero siempre voy a decir esto y me sostengo. Que a don Alfonso le moleste una cadena de Correa no se compara a que un familiar suyo esté muriéndose porque no tienen una medicina. Y eso en el gobierno de Correa hubo. Si Lazo se preocupara por la gente y por lo básico, seguridad, salud y educación, creo que hasta ahora estuviéramos diciendo, abajo el juicio, te amamos, Guillermito.